solamente embarazando urnas es como Salomón Jara podría tener un resultado a su favor. Jara se convirtió en un lastre para la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, tenemos ya en la entrevista al doctor Benjamín Robles, ex diputado federal, ex senador, comisionado político del Partido del Trabajo en Oaxaca. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Marta Olivia, desde la tierra de Juárez, desde el corazón rebelde de México, donde tenemos un pueblo valiente y eso lo volvió a demostrar el pasado domingo en la consulta popular de revocación de mandato, que dejó claro su repudio, su rechazo al mal gobierno de Salomón Jara y le dijo, hasta aquí llegaste. Pero bueno, hoy ya no tenemos gobernador, mi querida Marta Olivia, hoy tenemos un usurpador porque insiste en mantenerse en Palacio de Gobierno. A ver, vamos por partes, doctor. Primero, ¿cómo estuvo la jornada? ¿Cómo se llegó a esta determinación de hacer una consulta de revocación, digamos, pensando en tiempos, en dinero oficial, en presupuesto, en todos estos temas? ¿Cómo fue que se llegó ahí? Todas las irregularidades que puedas imaginarse se presentaron en este proceso, por eso pasará a la historia como el fraude que caracterizó el primer ejercicio de consulta de revocación de mandato en el país. Teníamos una ley y una constitución reformada en función del mandato del 19, cuando a nivel federal se incorporó este ejercicio y se mandató a los estados a que también hicieran lo propio. Y en el 2023, el Congreso local hace ajustes a la Constitución, el Congreso local aprueba una ley de revocación de mandato que preveía que la consulta popular sería en julio. Bueno, pues resulta que ante el temor de que la ciudadanía le expresara públicamente el rechazo, el usurpador que hoy tenemos en Palacio de Gobierno, Salomón Jara, mueve sus hilos en el Congreso local y reforma tanto la Constitución como la ley de revocación de mandato y bueno, adelanta para que fuese en enero. Concretamente siempre se supo que el 25 de enero, porque su idea era que nadie se enterara, que pasara en lo oscurito. Y así sucedió los primeros días de enero cuando todo mundo andaba de vacaciones. Esa es la primera gran irregularidad. El PT, ante esto violatorio a la Constitución, presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que varias semanas después nos da la razón en dos temas fundamentales. Efectivamente, un Congreso no tenía las facultades de reformar algo contrario a lo que quedó estipulado en el 2019, particularmente en el artículo sexto transitorio de esas grandes reformas constitucionales y legales a nivel federal. Y le dijo, no, tú no puedes quitar la oportunidad para que los ciudadanos puedan de 3 a 1 meses presentar después del término de la primera mitad del mandato una solicitud de revocación de mandato. Pues se la pasaron por el arco del triunfo aquí en Oaxaca, a pesar de que yo insistí ante los ministros, las ministras de la Suprema Corte de Justicia, no hubo eco y bueno, se mantuvo que si bien ya no iba a ser en julio como yo pretendía, bueno, por lo menos sería en marzo o abril, ¿no? Ellos insistieron por el temor, reitero, de el usurpador Jara de que la gente se enterara. Se da un proceso totalmente viciado, pero la gente se empieza a enterar de que tiene esa oportunidad. Y aquí en Oaxaca ya en 2 ocasiones hemos bateado a gobernadores. En los 40, casi entrando los 50, Sánchez Cano deja de ser gobernador ante la imposición de una reforma fiscal que afectó a mercados, a comerciantes, se movilizan y termina dejando el cargo. Y también en los 70, Zárate Aquino, bueno, pues hace de las suyas, empieza a golpear a estudiantes porque quería meter sus manos en la designación de la rectoría de la UAPO
y también unos meses después termina dejando el cargo. Entonces en Oaxaca siempre hemos sido una población que defiende sus derechos y en ese sentido, mi querida Marta Olivia, amigas y amigos del auditorio, pues lo que se hizo fue empezar a crecer una bola de nieve, enterarse la gente, pero qué irregularidad que faltaban unos cuantos días para la jornada electoral y todavía la autoridad no publicaba dónde iban a ser las 2.821 casillas o mesas receptoras de votación. Los nombramientos para acreditar a nuestros representantes los tuvimos un día antes en la madrugada del sábado. Claro, tuvimos que luchar porque el tribunal local le obsequió a unos supuestos ciudadanos el que no participaran los partidos políticos en los órganos electorales en el tema de la revocación, pues querían estar solos para hacer de las suyas, porque el usurpador Salomón Jara, pues si para algo es bueno, es para robarse elecciones. Así lo hizo en el PRD y bueno, pretendió hacer lo mismo, pero aquí le ha salido el tiro por la culata. Yo sostengo, con base en los datos que aparecieron en el PREP del estado de Oaxaca, que él perdió esta votación. Nosotros tuvimos casi 350,000 votos, él 204,000, porque estoy descontando 268,000 votos de Casillas Zapato. Tú habrás leído, Marta Olivia, que se ha difundido que hubo una participación del 30%, según esto aproximadamente. Bueno, en 724 casillas votó el 100% y a favor de Salomón Jara. Ahí está el fraude. Por eso no querían tener representantes, por eso los intimidaron. Tengo testimonios de representantes del PT que les decían, te doy 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, desaparécete por 3 horas y luego regresas, porque solamente embarazando urnas es como Salomón Jara podría tener un resultado a su favor. Por eso sostengo, no tenemos gobernador, Y, tenemos un usurpador. y bueno, eso de un ganador es bastante cuestionable cuando cuatro dicen que quieren que se vaya. Entonces, ¿cómo operaron con en estas casillas Zapato? ¿Tienen ubicadas algunas zonas? Porque hemos revisado en muchas irregularidades, la caída de al menos 3 ocasiones del sistema de conteo de sufragios del Instituto Electoral de Oaxaca. Y bueno, cada vez que regresaba el sistema, aumentaban los votos a favor del gobernador. ¿Tienen ustedes localizadas ciertas zonas o de qué manera operaron el domingo? Sí, donde hay una colusión entre el usurpador Jara y el crimen organizado, es donde no permitieron que llegaran los representantes. Nosotros registramos prácticamente representantes en todo el estado, pero fueron amedrantados, los estaban buscando y algunos que llegaron fueron expulsados, otros ya de plano pues no llegaron. Hubo muchas compañeras y compañeros valientes que resistieron y eso fue lo que impidió que en muchas mesas receptoras de votación hicieran sus trampas. No, el repudio de Jara es lo que dicen las encuestas. Tú revisas encuestas y él tiene los más bajos niveles de aceptación a nivel nacional porque Oaxaca en su mandato ha prevalecido la inseguridad, la enorme corrupción, el nepotismo. Bueno, aquí en Oaxaca se dice, el usurpador Jara ya resolvió el problema del desempleo, pero de su familia, porque tiene a toda su familia metida en el gobierno. Y por eso el PT, que me honro en encabezar los esfuerzos de muchas oaxaqueñas y oaxaqueños dignos que quieren un cambio real, no va a bajar la guardia y hemos sostenido, lo dije ayer en una conferencia de prensa, que estamos iniciando una ruta para demostrar el fraude y vamos a recurrir a todas las instancias que sean necesarias. Y no vamos a parar hasta que Salomón Jara, el usurpador Jara, deje el gobierno por una razón sencilla. Ese fue el mandato en las urnas este pasado domingo 25 de enero.
Benjamín, ¿qué significa? Nomás brevemente tenemos la casilla de donde votó el gobernador Jara y en esa casilla no le fue nada bien. ¿Qué significa? Esta es como una forma de decirle a la gente que ni, ahora sí que ni en su colonia ni en su barrio están de acuerdo con su política. En todo el estado no están de acuerdo con su política y bueno, pues la prepotencia, el abuso de poder, lo conocen bien sus vecinos que han visto cómo su vida ha cambiado, la dirección de las calles se modifica y ven cómo se sigue enriqueciendo y su casa sigue creciendo en metros de construcción. Entonces la gente está molesta, está francamente indignada. Cualquiera de ustedes puede venir a esta maravillosa tierra de Benito Juárez y demostrar con las entrevistas que puedan realizar, que puedan levantar, que la gente está muy, muy, muy molesta por lo que está pasando en nuestro estado. No nos merecemos eso. No nos merecemos que un gobernador emanado de nuestro movimiento, porque el PT es parte del movimiento que encabezó López Obrador y que hoy encabeza Claudia Sheinbaum, esté de cabeza aquí en el estado de Oaxaca. Por cierto, ahí andan queriendo asusar, no, es que el PT está en contra de Morena. El Partido del Trabajo en Oaxaca está en contra del usurpador Salomón Jara por corrupto, porque nuestra vocación democrática nos impide quedarnos callados ante el abuso de poder, ante la corrupción galopante, ante la asociación del gobierno con el crimen organizado. Es en esos lugares donde se dio la votación zapato, como se le dice electoralmente, a las casillas donde votan hasta los que están muertos. Vamos a demostrar cómo hubo muertos que estuvieron votando, porque vamos a exigir que se abran las urnas, que se revisen. Hay más de 22,000 votos anulados. Son votos seguramente a nuestro favor, porque nos dimos cuenta que cuando la gente, aparte de marcar que le había perdido la confianza y que pedía que se le revocara el mandato, también decían por escrito textos expresando su molestia y electoralmente está comprobado de que esos votos son válidos. Entonces, hicieron de las suyas. Se han gastado, según nuestros cálculos, más de 1,000 millones de pesos en propaganda ilegal, que por cierto la autoridad electoral se quedó calladita, no decía absolutamente nada ante esas irregularidades. Funcionarios públicos que no podían participar en el PT, tuvimos que aguantar, porque eso dice la ley de revocación de mandato, que los partidos políticos no podíamos decantarnos a favor o en contra. Entonces, eso lo hicimos permanentemente. Y yo, bueno, pues como ciudadano, el día que fui a votar, expresé lo que sentimos la mayor parte de las y de los oaxaqueños, nuestro rechazo al usurpador Salomón Jara, al cual no le vamos a dar tregua hasta que salga del gobierno de Oaxaca, por una razón que yo reitero. Esa fue la decisión del pueblo y al pueblo hay que respetar lo que diga. Benjamín, esto de alguna forma, el estado que se ha considerado Oaxaca, el estado más morenista, más de la 4T, ¿esto cómo deja a pues a este gobierno de la transformación? Finalmente, ustedes como del PT son aliados de Morena en muchos estados, han ido juntos, son aliados naturales junto con el Verde. ¿No deja en mal esta situación de evidenciar que hay ruptura entre el PT y en Morena en Oaxaca? Mira, Jara es un lastre para la cuarta transformación en este momento. Jara se convirtió en un lastre para la doctora Claudia Sheinbaum, porque si la decisión al final, en los próximos días y semanas, es de que haya revocación de mandato en el caso de la presidenta, todo mundo va a recordar el fraudulento ejercicio del estado de Oaxaca. Y bueno, yo sé que hay muchos hasta comunicadores que intentan confrontarnos con Morena. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿qué acaso ser aliados debe ser callarse ante la impunidad?
es estar callado ante el ejercicio de corrupción que estamos viendo, el abuso de poder, la colusión con el crimen organizado. Por ser aliados tenemos que callarnos, ¿no? El Andrés Manuel López Obrador, quien encabezó y construyó este movimiento, fue claro. El pueblo pone y el pueblo quita. Y hoy el pueblo de Oaxaca decidió quitar a Salomón Jara, que cada hora, cada minuto, cada segundo que se mantenga en Palacio, lo convierte en usurpador, porque ya no es un gobernador legítimo, porque el pueblo dio su veredicto. Es tan torpe el usurpador Jara que cuando fue a votar dijo, debemos cambiar el tema de que para que sea vinculante este ejercicio vote el 40% del electorado. Con el que vote, pues entonces que entienda que la gente ya lo rechazó. Yo no sé en qué mundo vive, en qué Oaxaca cree que está, porque esto se respira en todas partes. La gente está harta del nepotismo, de la corrupción, de la inseguridad, del abuso de poder, de la falta de oportunidades. Y por eso se manifestó como tú lo viste. La gente llegaba solita, ahí uno tras otro. Cuando veías grandes filas es porque estaba movilizando con dinero público, sin duda alguna, de las y los oaxaqueños, para que la gente fuera a votar. Pero bueno, como quiera que sea, ya votaron. Pero fueron Claro. un poquito más de 200,000. La mayor parte ha dicho, fuera Jara. Y por eso en el PT nos sumamos a esa tarea. Bien, pues estaremos al pendiente de las próximas medidas que tomen y del ritmo que siga allá en Oaxaca. Hago una pregunta para cerrar esta entrevista. ¿Le gustaría ser gobernador de Oaxaca? Bueno, sería siempre un honor encabezar los destinos. Yo he participado. Así es que por ahorita lo único que pienso es en asumir mis tareas como integrante de la Dirección Nacional del PT en Oaxaca e integrante de la Dirección Nacional. Así es que ya le daremos tiempo al tiempo. Por lo pronto, el pueblo ha mandatado y yo me sumo a la decisión del pueblo de que Jara deje el poder por corrupto, por ineficiente, por abusivo del poder. Bien, pues muchísimas gracias por esta entrevista al doctor Benjamín Robles, por comisionado político del PT en Oaxaca. Gracias, muy buen día. Gracias.